Hay trabajos que uno acepta por desesperación, porque la renta no se paga sola, porque el dinero para la escuela de tu hermano menor no va a caer del cielo, porque llevas 3 meses mandando currículums y solo esta farmacia te ha respondido. Esa fue mi situación. Y créeme cuando te digo que si hubiera sabido lo que realmente implicaba ese trabajo, habría preferido seguir comiendo frijoles todo el mes. Pero cuando tienes 22 años, deudas acumulándose y una familia que depende de ti, no piensas mucho. Solo aceptas, y firmas, y empiezas. La farmacia San Rafael estaba en una zona rara de la ciudad. No es que fuera peligrosa exactamente, pero tampoco era de esos lugares donde caminas tranquilo después de las 10 de la noche. Estaba en una esquina entre la colonia San Jerónimo y el centro, en una de esas calles que durante el día están llenas de taquerías y puestos de fruta, pero en la noche se quedan completamente vacías. El edificio era viejo, de esos de los años 60 con fachada de azulejos verdes medio despegados. El letrero luminoso parpadeaba cada tanto, haciendo que la palabra farmacia se leyera como F-Remacia o Faracia, dependiendo del momento. Llegué a mi primera entrevista un martes por la tarde. El dueño, el señor Romero, era un hombre mayor, de unos 60 y tantos años, con el pelo completamente blanco y unos lentes de pasta gruesa que hacían que sus ojos se vieran enormes. Me recibió con una sonrisa amable pero cansada, de esas personas que han visto demasiado y ya nada les sorprende. Me hizo las preguntas típicas mientras me mostraba el lugar. La farmacia no era grande, un mostrador de madera oscura al frente, anaqueles llenos de medicamentos detrás, una pequeña área de productos de higiene personal a la izquierda y, al fondo, una cortina de tela que daba a una bodega y a un baño diminuto. Todo iba bien hasta que sacó una hoja de papel doblada de su bolsillo. La puso sobre el mostrador entre nosotros. «Si vas a trabajar el turno de la noche», me dijo con voz seria, «hay reglas que debes seguir al pie de la letra. No son sugerencias, son obligatorias». Me reí nervioso, pensando que era una broma, pero su expresión no cambió. Desdoblé la hoja y empecé a leer. Reglas para el turno nocturno. Farmacia San Rafael. 1. El turno comienza exactamente a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Nunca llegues tarde, nunca te vayas temprano. 2. Siempre mantén la luz del letrero exterior encendida. Si se apaga sola, enciéndela inmediatamente. 3. Si entra un cliente a las 3:33 de la madrugada, atiéndelo con normalidad, pero no preguntes su nombre ni mires directamente su reflejo en el vidrio de protección. 4. La radio del mostrador debe estar siempre encendida en la estación 98.5 FM. No cambies la estación, no apagues la radio. Si la música se detiene, cierra los ojos y cuenta hasta 30. 5. Si escuchas que tocan la puerta de atrás, ignóralo. Nadie debe entrar por ahí después de las 10. 6. Hay un cliente habitual que siempre pide lo de siempre. Dale la caja azul del segundo estante de arriba, sin preguntar qué contiene. 7. Si ves a un niño solo en la tienda después de la medianoche, llama inmediatamente al número que está pegado debajo del teléfono. No hables con el niño, no lo toques. 8. La bodega del fondo permanece cerrada con llave durante tu turno. Si la puerta se abre sola, sal inmediatamente de la farmacia y llama al señor Romero. 9. No vendas nada de la repisa marcada con cinta roja. Esos productos no están a la venta. 10. Si un cliente te pide medicina para el dolor que no se puede curar, dile que ya no hay existencias y ofrécele agua. No preguntes más. Las leí 2 veces. Luego miré al señor Romero esperando que se riera y me dijera que era una prueba para ver si tenía sentido del humor, pero él solo me sostuvo la mirada. «¿Vas a poder seguirlas?», preguntó. Yo asentí, aunque por dentro pensaba que el viejo estaba medio loco. Las reglas sonaban como una mezcla entre superstición y paranoia, pero necesitaba el trabajo, así que dije que sí. Firmé el contrato, y 2 días después, el jueves por la noche, empecé mi primer turno. ¿Alguna vez has aceptado algo que sonaba raro solo porque necesitabas el dinero? ¿Te ha pasado que ignoras las señales de advertencia porque no tienes otra opción? Antes de que sigas escuchando, te pido que le des like a este video y te suscribas al canal, porque lo que viene, créeme, no vas a querer perdértelo. Y tal vez, solo tal vez, después de escuchar mi historia, pienses 2 veces antes de aceptar ese trabajo que parece demasiado bueno para ser verdad. El primer día llegué 15 minutos antes de las 10. No quería romper la primera regla desde el inicio. El señor Romero ya estaba ahí,
cerrando la caja registradora del turno de la tarde. Me mostró dónde estaban las llaves, cómo funcionaba el sistema de inventario básico y dónde quedaba el interruptor del letrero luminoso. Acuérdate, me dijo mientras se ponía su chamarra, si pasa algo raro, solo sigue las reglas. Si las sigues, estarás bien. Y se fue. Me quedé solo. La farmacia estaba en silencio total, excepto por el zumbido constante de los refrigeradores donde se guardaban las vacunas y algunos medicamentos. Encendí la radio en la estación 98.5 FM como decían las reglas. Sonaba música romántica vieja, de esas baladas de los 80 que a veces escucha mi mamá. Me senté en la silla detrás del mostrador y saqué mi celular. Le mandé un mensaje a mi mejor amigo, el Toño. Primer día en la farmacia. Deséame suerte. Me respondió con un emoji de pulgar arriba y un no te duermas, güey. La primera hora fue tranquila. Entraron 3 clientes. Una señora que compró aspirinas para su esposo, un chavo de mi edad que necesitaba condones y se veía súper nervioso, y un señor mayor que pidió jarabe para la tos. Todo normal, todo aburrido. Empecé a relajarme. Pensé que las reglas eran solo exageraciones del señor Romero, manías de viejo. A las 11:30 la calle afuera estaba completamente vacía. Las luces de los postes de luz creaban charcos amarillentos de iluminación sobre el asfalto. Se veía una que otra rata cruzar corriendo hacia las coladeras. Fue a las 12:15 cuando pasó la primera cosa extraña. Estaba checando mi Instagram cuando escuché un golpe seco contra el vidrio de la entrada. Levanté la vista. No había nadie, pero en el cristal había quedado marcada la huella de una mano completa, con los 5 dedos bien definidos, como si alguien hubiera presionado con fuerza. Me levanté despacio y me acerqué a la puerta. Miré hacia ambos lados de la calle. Nadie, absolutamente nadie. La huella seguía ahí, empañando ligeramente el vidrio. Regresé al mostrador tratando de calmarme. Solo fue algún vago, me dije, o un niño haciendo bromas. Pero la verdad es que me había puesto nervioso. Revisé las reglas otra vez en la hoja que el señor Romero me había dado. No decían nada sobre huellas en el vidrio. Me tranquilicé un poco. A la 1 de la mañana entró mi primer cliente después de medianoche. Era una mujer joven, de unos 30 años, con el cabello negro recogido en una cola de caballo. Pidió tempra para su hija que tenía fiebre. Le cobré, le di su cambio y se fue. Normal. Pero cuando cerró la puerta y caminó hacia su carro estacionado afuera, noté algo raro. Sus pasos no hacían ruido. El suelo estaba mojado por la llovizna que había caído más temprano, y normalmente los zapatos hacen ese sonido de succión contra el pavimento húmedo. Pero ella caminó en completo silencio, como si flotara. Me froté los ojos pensando que estaba cansado, que mi mente me jugaba una mala pasada. Cuando volví a mirar, ella ya se había ido. ¿Te ha pasado que ves algo que sabes que no tiene sentido, pero tu cerebro trata de darle una explicación lógica para que no entres en pánico? Eso me estaba pasando. A la 1:30 sonó el teléfono de la farmacia. Lo levanté. Farmacia San Rafael, buenas noches. Silencio del otro lado. Solo una respiración suave, casi imperceptible. ¿Bueno? Repetí. La respiración continuó por 5 segundos más y luego colgaron. Dejé el teléfono en su base con la mano temblando ligeramente. Solo una broma, me dije. Es normal en negocios abiertos de noche. A las 2 de la mañana escuché el primer golpe en la puerta de atrás. Era un sonido seco, como si alguien tocara con los nudillos. Recordé la regla número 5. Si escuchas que tocan la puerta de atrás, ignóralo. Nadie debe entrar por ahí después de las 10. Me quedé quieto en mi silla. El golpe se repitió 3 veces. Toc, toc, toc. Luego silencio. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Quise levantarme a revisar, pero las reglas eran claras. Ignorar. Así que me quedé sentado, mirando fijamente la cortina que separaba el mostrador de la bodega, esperando a que algo o alguien saliera de ahí. Pero no pasó nada. Después de 1 minuto, el silencio volvió. Revisa las reglas cuando algo se pone raro. Eso es lo que estaba aprendiendo. No son sugerencias, son instrucciones de supervivencia. A las 2:30 la radio empezó a hacer un ruido extraño. La música de baladas románticas se cortó de repente y hubo unos segundos de estática blanca, de esas que suenan como si 1000 personas estuvieran susurrando al mismo tiempo. Luego volvió la música. Mi mano voló al interruptor para apagarla por instinto, pero me detuve justo a tiempo. Regla número 4. No apagues la radio. Así que la dejé encendida,
aunque el sonido me ponía los pelos de punta. A las 3:45 entró un hombre alto, muy delgado, vestido con un traje gris que se veía caro pero viejo, como de otra época. Caminó directamente al mostrador y me miró con unos ojos muy claros, casi transparentes. «Lo de siempre», dijo con voz ronca. Inmediatamente recordé la regla número 6. Sin decir nada me di la vuelta hacia los estantes de atrás. Segundo estante, arriba. Allí había varias cajas, pero una destacaba por ser completamente azul, sin etiqueta, sin marca, sin nada escrito. La tomé y se la entregué. Él asintió ligeramente, dejó un billete de 200 pesos en el mostrador aunque la caja no tenía precio, y se fue. No dije gracias, no dije nada, y él tampoco. Cuando salió, caminó hacia la izquierda y simplemente desapareció en la oscuridad de la calle. No entró a ningún carro, no dobló en ninguna esquina, solo, se desvaneció. Si sigues escuchando esto de noche, con audífonos, quiero que sepas que no estás solo. Hay cosas que suceden en los trabajos nocturnos que la gente del día jamás creería, cosas que solo entiendes cuando las vives. Déjame un comentario diciéndome si alguna vez has trabajado de noche y has visto algo inexplicable. Quiero saber que no estoy solo en esto, y si te está gustando la historia, por favor dale like, lo voy a necesitar para lo que viene. Eran las 3:28 de la mañana cuando vi a alguien acercándose por la calle, una figura pequeña, caminando despacio. Conforme se acercaba a la luz del letrero pude distinguir que era una niña. Tendría unos 8 o 9 años, con un vestido blanco y el cabello negro y largo. Iba descalza. Mi primer instinto fue salir a preguntarle si estaba perdida, si necesitaba ayuda. Pero entonces recordé la regla número 7. Si ves a un niño solo en la tienda después de la medianoche, llama inmediatamente al número que está pegado debajo del teléfono. No hables con el niño, no lo toques. La niña entró. No abrió la puerta. La puerta simplemente se abrió cuando ella se acercó, como si una ráfaga de viento la hubiera empujado, aunque no había viento. Ella caminó directamente hacia el mostrador. Sus pies descalzos dejaban huellas mojadas en el piso, aunque afuera no estaba lloviendo. Me miró directamente a los ojos. Tenía la mirada más triste que he visto en mi vida, como si cargara todo el dolor del mundo. Quise preguntarle qué le pasaba, quise ofrecerle mi chamarra porque se veía que tenía frío, pero las reglas, las malditas reglas. Metí la mano debajo del teléfono y encontré un papel pegado con cinta adhesiva. Había un número escrito con pluma azul. Lo marqué con manos temblorosas mientras la niña me seguía mirando en silencio. Sonó 2 veces y alguien contestó. Una voz de mujer, suave pero firme. ¿Está ahí? Yo asentí, aunque ella no podía verme. Sí, logré decir. Cierra los ojos y no los abras hasta que escuches la puerta cerrarse. Obedecí. Cerré los ojos con fuerza. Podía sentir la presencia de la niña frente a mí. Escuché un susurro, tan bajo que no pude distinguir las palabras. Luego un llanto de una tristeza infinita, de alguien que ha estado llorando por años, por décadas, por siglos. Y luego, el sonido de la puerta al cerrarse. Abrí los ojos. La niña ya no estaba. Las huellas mojadas en el piso tampoco. Era como si nunca hubiera estado ahí. Pero yo sabía que sí. Podía sentir todavía el frío que había dejado en el ambiente. Me temblaban tanto las manos que tuve que sentarme y respirar profundo por varios minutos. Miré el reloj. 3:32. 1 minuto antes de las 3:33. 1 minuto antes de la regla número 3. Exactamente a las 3:33. La puerta se abrió de nuevo. Entró un hombre de traje negro. Tenía el rostro completamente normal, excepto por un detalle. No parpadeaba. Nunca. Caminó hacia el mostrador y pidió aspirinas. Yo las busqué, se las vendí, le di su cambio. Traté de no mirarlo directamente. Traté de no ver su reflejo en el vidrio de protección que separaba el mostrador de la zona de clientes, pero fue inevitable. En un descuido, mis ojos se deslizaron hacia el vidrio, y lo que vi hizo que se me helara la sangre. El hombre frente a mí tenía rostro normal, pero su reflejo en el vidrio no. El reflejo mostraba una cara descompuesta, podrida, con los ojos hundidos y la boca abierta en un grito silencioso. Me mordí la lengua para no gritar. Terminé la transacción lo más rápido posible. El hombre tomó su bolsa de aspirinas y se fue. Yo me quedé ahí, sudando frío, repitiendo en mi mente una y otra vez. No preguntes su nombre, no mires su reflejo, no preguntes su nombre, no mires su reflejo. Pero ya lo había visto.
y esa imagen no se iba a borrar de mi mente jamás. A las 4 de la mañana llamé al Toño. Necesitaba escuchar una voz humana normal. Contestó con voz dormida. ¿Qué pasó, güey? ¿Todo bien? Sí, mentí. Solo quería saber si sigues vivo. Se rió. Obvio. Tú también aguanta. Ya casi amanece. Colgamos. Pero su voz me había dado un poco de paz. Un recordatorio de que el mundo normal seguía existiendo ahí afuera, más allá de las paredes de la farmacia San Rafael. A las 4:30 escuché pasos en la bodega. Pasos lentos, arrastrándose. Venían desde el fondo, acercándose poco a poco hacia la cortina. Recordé la regla número 8. La bodega del fondo permanece cerrada con llave durante tu turno. Si la puerta se abre sola, sale inmediatamente de la farmacia y llama al señor Romero. Miré hacia la bodega. La cortina se movía ligeramente aunque no había corriente de aire. Los pasos continuaron, más cerca, hasta que se detuvieron justo detrás de la cortina. Podía ver una sombra proyectada en la tela, la silueta de alguien muy alto, mucho más alto de lo normal. La sombra se quedó ahí, inmóvil. Yo contuve la respiración. 1, 2, 3, 4, 5 segundos de silencio absoluto, y luego los pasos retrocedieron, alejándose hacia el fondo otra vez hasta desaparecer. Revisé la puerta de la bodega. Seguía cerrada con llave, pero algo había estado adentro, algo que caminaba, que proyectaba sombra, que existía. A las 5 de la mañana entró una mujer mayor, de unos 70 años, con el rostro muy arrugado y una mirada cansada. Se acercó al mostrador y me miró fijamente. «Necesito medicina para el dolor que no se puede curar», dijo con voz clara. Inmediatamente recordé la regla número 10. «Ya no hay existencias», respondí tal como me habían instruido. «¿Gusta agua?» Ella sonrió tristemente. «Sí, por favor». Le di un vaso de agua del garrafón que teníamos atrás. Ella lo tomó completo de un trago, dejó el vaso en el mostrador y me miró otra vez. «Gracias, hijo, que Dios te bendiga». Y se fue. Esta vez sí escuché sus pasos afuera. Esta vez sí era real. O eso creo. ¿Tú habrías seguido las reglas? ¿O habrías tratado de romperlas para entender qué está pasando? A veces lo desconocido nos da tanto miedo que preferimos obedecer sin cuestionar. Otras veces la curiosidad es más fuerte. Yo estaba en ese punto medio. Quería saber, pero también quería sobrevivir. Si sigues aquí escuchando, te lo agradezco de corazón. Comenta qué harías tú en mi lugar. Y no olvides suscribirte porque esta historia apenas va a la mitad. Las 5:30. La radio seguía sonando. Afuera empezaba a aclararse el cielo con los primeros tonos grises del amanecer. Faltaba media hora para las 6, media hora para terminar mi primer turno. Pensé que lo peor ya había pasado, que solo tenía que aguantar un poco más y estaría a salvo. Pero entonces escuché un sonido que no había escuchado en toda la noche. Un sonido simple, un celular sonando. Pero no era mi celular, era un sonido que venía de la bodega, un ringtone viejo, de esos tonos polifónicos de los celulares del 2000. Sonó 3 veces y se detuvo. Luego volvió a sonar, 3 veces más. Miré hacia la cortina. Todo estaba quieto, pero el celular seguía sonando cada 30 segundos. Ring, 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 silencio. Ring, 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 silencio. Era un patrón constante, obsesivo, hipnótico. Sentí la tentación de ir a revisar, de entrar a la bodega y ver qué estaba pasando. Pero la puerta seguía cerrada con llave y las reglas eran claras. Así que me quedé ahí sentado, escuchando ese sonido una y otra vez, sintiendo cómo me taladraba el cerebro. A las 5:50 dejó de sonar, y en el silencio que siguió escuché algo peor. Una voz de hombre, saliendo de la bodega diciendo mi nombre. Diego. Así, claro, fuerte. Diego, ¿estás ahí? Nadie en esa farmacia sabía mi nombre completo excepto el señor Romero. Yo había puesto solo D. Mendoza en mi gafete, pero esa voz lo sabía. Diego, necesito que me ayudes. La voz sonaba urgente, desesperada. Diego, por favor, estoy atrapado aquí adentro. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que fuera a ayudar, que abriera esa puerta, que sacara a quien fuera que estuviera pidiendo auxilio. Pero las reglas, las malditas reglas, si la puerta se abre sola, sal inmediatamente. No decían nada sobre voces, no decían nada sobre alguien pidiendo ayuda, pero tampoco decían que debía abrir. Me quedé paralizado. La voz continuó durante 5 minutos más.
suplicando, rogando, diciendo mi nombre completo, el nombre de mi madre, el nombre de mi hermano menor, información que no debía tener, hasta que finalmente, a las 5:58, se cayó. 2 minutos para las 6. El cielo afuera ya estaba completamente gris. Podía ver los primeros carros pasando por la calle, la ciudad despertando, el mundo normal regresando. Exactamente a las 6 de la mañana, el señor Romero abrió la puerta. Entró con su sonrisa cansada de siempre. «¿Cómo te fue?», preguntó mientras dejaba su maletín sobre el mostrador. Yo quería gritarle todo lo que había pasado. La niña, el hombre del reflejo, los pasos en la bodega, la voz que sabía mi nombre. Pero cuando abrí la boca solo dije, «Bien, tranquilo». Él me miró fijamente por un momento como evaluándome. Luego asintió. «Seguiste las reglas, ¿verdad?». «Sí», respondí. «Todas». «Bien», dijo. «Entonces nos vemos mañana a las 10». Salí de la farmacia sintiéndome como si hubiera envejecido 10 años en 8 horas. La luz del sol me pareció el regalo más hermoso del mundo. Caminé hacia la parada del camión, respirando el aire fresco de la mañana, escuchando los sonidos normales de la ciudad, los carros, las personas hablando, un perro ladrando a lo lejos, todo tan maravillosamente normal. Llegué a casa, saludé a mi mamá que estaba haciendo el desayuno y me fui directo a dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía el reflejo del hombre en el vidrio, escuchaba la voz desde la bodega, veía a la niña descalza con su vestido blanco. Esa tarde, cuando me desperté, le mandé un mensaje al señor Romero. Le dije que lo sentía mucho, pero que no podría continuar con el trabajo, que había surgido algo inesperado, que tal vez podría recomendarme con alguien más. Él me respondió casi inmediatamente: «Lo entiendo, Diego, no todos pueden, pero necesito que vengas esta noche solo una vez más para entregarte tu finiquito y que me firmes unos papeles. Te pagaré el doble por esta última noche, 2,000 pesos por una noche, 4 veces lo que ganaba normalmente. Necesitaba ese dinero, así que acepté. Esa segunda noche llegué a las 10 en punto, todo igual que la noche anterior. El señor Romero me dio las llaves, me recordó las reglas y se fue. Yo me senté detrás del mostrador con las manos sudando. Sabía lo que venía, o eso creía, porque la segunda noche fue diferente, mucho peor. Empezó tranquila. Los primeros clientes fueron normales, pero a las 11 la luz del letrero exterior se apagó. Recordé la regla número 2. Si se apaga sola, enciéndela inmediatamente. Salí corriendo hacia el interruptor que estaba junto a la puerta. Lo encendí. El letrero volvió a iluminarse, pero mientras regresaba al mostrador, vi algo por el rabillo del ojo. Alguien parado al otro lado de la calle, mirando fijamente hacia la farmacia. Era una figura alta, completamente inmóvil. Vestía algo oscuro, imposible de distinguir bien desde la distancia, pero lo que sí pude ver claramente era que no tenía cara. Donde debería estar su rostro había solo oscuridad, un vacío negro. Me metí rápidamente a la farmacia y cerré la puerta con seguro. Pero cuando miré hacia afuera otra vez, la figura seguía ahí, sin moverse, solo observando. Pasó 1 hora. La figura no se movió ni un centímetro. A medianoche, finalmente desapareció, como si nunca hubiera estado. A la 1 de la mañana el teléfono sonó. Lo levanté. Farmacia San Rafael. Silencio. Luego esa misma respiración suave de la noche anterior, pero esta vez había algo más. Debajo de la respiración podía escuchar un murmullo. Voces, muchas voces, todas susurrando al mismo tiempo. No podía distinguir las palabras, pero el tono era de advertencia, de miedo, de desesperación. Colgué con las manos temblando. Inmediatamente el teléfono volvió a sonar, y volvió a sonar, y volvió a sonar, 12 veces seguidas. Al final dejé de contestar. Las llamadas pararon a la 1:20. A las 2 escuché los golpes en la puerta de atrás otra vez. Esta vez no fueron 3, fueron docenas, como si hubiera una multitud tratando de entrar. Bang, 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 bang. Un ritmo frenético, desesperado. La cortina de la bodega se agitaba violentamente aunque no había viento. Yo me quedé pegado a mi silla, agarrándome del borde del mostrador con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Los golpes duraron 5 minutos que se sintieron como horas, y luego pararon de golpe. Silencio total. Ese silencio donde hasta puedes escuchar tu propio corazón latiendo. A las 2:30 la radio dejó de sonar. Recordé la regla. Si la música se detiene, cierra los ojos y cuenta hasta 30. Cerré los ojos inmediatamente.
Empecé a contar. 1, 2, 3, 4. Al llegar al 10, escuché pasos dentro de la farmacia, alguien caminando entre los pasillos. Los pasos se acercaban al mostrador. 15, 16, 17. Los pasos se detuvieron justo frente a mí. Podía sentir una presencia, algo o alguien parado a centímetros de mi cara. 20, 21, 22. Sentí un aliento frío en mi mejilla. Olía a tierra mojada y a algo dulzón, como flores podridas. 25, 26, 27. Una voz susurró en mi oído. Abre los ojos. Era la voz más seductora y terrorífica que he escuchado. 28, 29, 30. Abrí los ojos. No había nadie. La radio volvió a sonar. Música romántica vieja como si nada hubiera pasado. Pero sobre el mostrador, justo frente a mí, había una mano cortada, pálida, con las uñas pintadas de rojo oscuro. Estaba perfectamente colocada con la palma hacia arriba, y en la palma había un mensaje escrito con lo que parecía sangre seca. «Esta noche no saldrás», grité. No pude evitarlo. Grité y retrocedí hasta chocar contra los estantes de atrás. Medicamentos cayeron al suelo. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me daría un infarto. Miré la mano. Seguía ahí, real, tangible, con el mensaje claro. Tomé mi celular con manos temblorosas y llamé al señor Romero. Contestó al tercer tono. «Sí, señor Romero, tiene que venir», dije tratando de controlar mi voz. Hay una mano sobre el mostrador, y un mensaje, y cosas raras. Por favor». Hubo un silencio largo del otro lado. Luego él suspiró. «Diego, escúchame bien. No toques la mano. No leas el mensaje en voz alta. Y sobre todo, no salgas de la farmacia antes de las 6. ¿Me oyes? No importa lo que pase. No importa lo que veas. No salgas». Pero el mensaje dice, «Ya sé lo que dice», me interrumpió con voz dura. «Siempre dice lo mismo. Pero si sigues las reglas y esperas hasta las 6, estarás bien. Confía en mí». Y colgó. Me quedé ahí parado, mirando la mano en el mostrador. El mensaje. «Esta noche no saldrás». ¿Qué significaba? ¿Que no podría salir? ¿Que moriría? ¿Que algo me atraparía? No lo sabía. Pero el señor Romero había sido claro. Esperar hasta las 6. Así que eso hice. Me senté en el piso detrás del mostrador donde no podía ver la mano y me abracé las rodillas como un niño asustado. Miré el reloj de mi celular. 2:50. 3 horas y 10 minutos para las 6. Una eternidad. Si estás escuchando esto y todavía no te has suscrito, hazlo ahora, por favor, porque necesito que esta historia la escuche la mayor cantidad de gente posible. Necesito que sepan que estos lugares existen, que estos trabajos existen, y que a veces las reglas absurdas son lo único que se interpone entre nosotros y algo muchísimo peor. A las 3:33 entró el hombre del traje negro otra vez. Lo escuché llegar, pero no me levanté. Él tocó la campanita del mostrador. «Disculpe», dijo con voz monótona. Yo cerré los ojos con fuerza. No quería verlo. No quería ver su reflejo. «Necesito aspirinas». Tuve que levantarme. Tuve que atenderlo. Tomé las aspirinas sin mirarlo directamente. Las puse en el mostrador. Tomé su dinero y le di su cambio todo mientras mantenía los ojos fijos en mis propias manos. «Gracias», dijo, y se fue. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me volví a dejar caer al piso. A las 4 entró la niña otra vez. Escuché la puerta abrirse sola. Escuché sus pasos descalzos y mojados sobre el piso. Esta vez no llamé al número debajo del teléfono. No podía moverme. Estaba paralizado de miedo. La niña rodeó el mostrador y se quedó parada frente a mí. Yo la miraba desde el piso. Ella inclinó la cabeza hacia un lado, estudiándome. «¿Por qué lloras?», preguntó con voz infantil y dulce. No me había dado cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. «Tengo miedo», susurré. Ella asintió como si entendiera perfectamente. «Yo también tengo miedo», dijo. «Llevo mucho tiempo con miedo». «¿De qué?», pregunté. Ella señaló hacia la bodega, «de lo que vive ahí atrás». Y entonces hizo algo que me heló hasta el alma. Sonrió, pero no era una sonrisa de niña. Era la sonrisa de algo viejo, antiguo, malévolo. Sus dientes eran demasiado afilados, demasiados. «Pero esta noche», susurró acercándose a mí, «esta noche va a salir y te va a conocer».
Se inclinó hasta que su cara quedó a centímetros de la mía. Podía sentir su aliento frío. Olía a tierra de panteón. «Corre», susurró, y desapareció. Simplemente se desvaneció frente a mis ojos como humo. Me levanté de un salto. Mi instinto me gritaba que corriera, que saliera de ahí, que no importaba lo que dijera el señor Romero. Pero entonces recordé sus palabras. No importa lo que pase, no importa lo que veas, no salgas. Miré el reloj, 4:10, 1 hora y 50 minutos. Podía aguantar, tenía que aguantar. Pero entonces escuché algo que hizo que cada músculo de mi cuerpo se tensara. El sonido de una llave girando en una cerradura. Venía de la bodega, la puerta se estaba abriendo. Me asomé lentamente por encima del mostrador. La cortina que cubría la entrada a la bodega se movía, y detrás de ella, en la oscuridad, había algo grande, algo que respiraba con un sonido áspero, gutural. Vi primero una mano, larga, pálida, con dedos demasiado largos y articulados en lugares incorrectos. La mano agarró el borde de la cortina. Luego vi un brazo, más largo de lo que debería ser un brazo humano, y finalmente una cabeza. Pero no era una cabeza normal, era una mezcla deforme de características humanas y algo más, algo que no debería existir. Los ojos eran enormes, completamente negros. La boca se abría demasiado, mostrando varias filas de dientes desiguales, y de su garganta salía un sonido como de cientos de voces susurrando al mismo tiempo. Diego, me estaba llamando. Sabía mi nombre. Diego, ven. La cosa empezó a salir de la bodega, arrastrándose hacia el mostrador con movimientos grotescos, antinaturales. Yo retrocedí hasta chocar contra la pared. No tenía a dónde ir. Estaba atrapado. La cosa siguió acercándose, dejando un rastro húmedo en el piso. Ese mismo olor a tierra y flores podridas que había sentido antes llenó toda la farmacia. Diego, no huyas. Solo quiero hablar. Cada palabra sonaba como si saliera de múltiples bocas a la vez. Miré desesperadamente a mi alrededor buscando una salida, un arma, cualquier cosa. Mis ojos cayeron sobre la repisa marcada con cinta roja. La regla número 9. No vendas nada de la repisa marcada con cinta roja. Esos productos no están a la venta. ¿Por qué? ¿Qué había ahí? La cosa ya estaba rodeando el mostrador. Tomé una decisión desesperada. Salté hacia la repisa y agarré la primera caja que encontré. Era pequeña, de madera, con símbolos extraños tallados. La abrí. Adentro había un polvo gris oscuro que olía a azufre. Sin pensarlo, arrojé el polvo hacia la cosa. El efecto fue inmediato. La criatura se retorció y aulló con un sonido que hizo que los vidrios de la farmacia vibraran. Retrocedió, cubriéndose el rostro deforme con esas manos horribles. El polvo parecía quemarla. Humo negro salió de su piel. «No», gritó con todas esas voces a la vez. «Eso no es tuyo. Eso no te pertenece». Pero siguió retrocediendo, arrastrándose de vuelta hacia la bodega, dejando un rastro de ese humo negro y nauseabundo. La cortina se cerró detrás de ella, y escuché el sonido de la puerta de la bodega cerrándose de golpe. Silencio. Me quedé ahí parado, sosteniendo la caja vacía, respirando como si hubiera corrido un maratón. Miré el reloj. 4:40, 1 hora y 20 minutos para las 6. Guardé la caja de vuelta en la repisa con cinta roja. Mis manos no dejaban de temblar. El resto de la noche pasó en una especie de bruma. No entraron más clientes. No pasó nada más. Solo el silencio y yo, esperando a que amaneciera, esperando a estar a salvo. A las 5:55 empecé a ver las primeras luces del alba a través de las ventanas. Nunca había apreciado tanto un amanecer. A las 6 en punto, exactamente, el señor Romero abrió la puerta. Me miró de arriba abajo. Yo debía verme terrible, pálido, sudado, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. «Sobreviviste», dijo simplemente. No era una pregunta, era una afirmación. «Usaste el polvo, ¿verdad?», asentí sin poder hablar. Él suspiró. «No debiste, pero te salvó la vida, así que supongo que está bien». Caminó hacia el mostrador y abrió un cajón. Sacó un sobre con dinero. «Tu pago, 2,000 pesos como prometí, y algo extra por lo del polvo». Tomé el dinero con manos temblorosas. «¿Qué era esa cosa?», finalmente logré preguntar. Él me miró con esos ojos enormes detrás de los lentes gruesos. «Algo que vive entre las sombras, algo que se alimenta del miedo. Esta farmacia fue construida sobre un lugar muy viejo, Diego.
un lugar donde la frontera entre nuestro mundo y el otro es muy delgada. Las reglas existen para mantener el equilibrio, para mantener a esas cosas contenidas, pero de vez en cuando alguien las rompe o algo intenta cruzar. ¿Por qué sigues abriendo este lugar?, pregunté. ¿Por qué contratas gente si sabes lo que pasa? Él sonrió tristemente. Porque si cierro, si dejo este lugar vacío de noche, esas cosas saldrán, se esparcirán por la ciudad, harán cosas peores que asustarte. Necesito que alguien esté aquí, que mantenga las luces encendidas, que siga las reglas, que alimente a la radio con presencia humana. Es un trabajo necesario, aunque terrible. Me entregó un último sobre. Aquí están tus documentos de finiquito, no tienes que volver, lo entiendo, pero si algún día necesitas trabajo otra vez y estás dispuesto a seguir las reglas, la puerta está abierta. Salí de esa farmacia sabiendo que nunca, jamás, volvería, pero también sabiendo que mientras yo caminaba hacia la parada del camión, aliviado de estar vivo, había alguien más en algún otro lugar de la ciudad que estaba aceptando un trabajo similar, alguien que firmaría un contrato sin leer bien, alguien que ignoraría las advertencias porque necesita el dinero, y esa noche, esa persona descubriría que algunas reglas no son caprichos, son instrucciones de supervivencia. Pasaron 3 meses. Conseguí otro trabajo, uno normal, en una papelería de día. Empecé a dormir mejor. Las pesadillas disminuyeron, pero a veces, cuando paso por esa esquina entre San Jerónimo y el centro, miro hacia la farmacia San Rafael, el letrero sigue parpadeando, y siempre, siempre, hay alguien detrás del mostrador en el turno de la noche, una cara nueva cada tanto, chavos jóvenes como yo, personas desesperadas, y me pregunto cuántos de ellos lograrán sobrevivir siguiendo las reglas, y cuántos se convertirán en una de las cosas que vagan por esa farmacia cuando cae la noche. La semana pasada volví a ver a la mujer mayor que pidió medicina para el dolor que no se puede curar. Estaba en el mercado comprando verduras. Me vio y sonrió. Se acercó a mí. «Tú trabajaste en la farmacia, ¿verdad?», preguntó. Asentí. «¿Seguiste las reglas?». Volví a asentir. Ella me tomó la mano con suavidad. «Bien hecho, hijo. No todos lo logran. El dolor que no se puede curar, ese soy yo. He estado viniendo a esa farmacia cada noche por 20 años, buscando algo que me quite este vacío. Pero el agua que ustedes dan es lo único que me mantiene cuerda. Es agua bendita. ¿Lo sabías?». No lo sabía. El señor Romero la bendice cada semana. Es una de las defensas, como el polvo, como las reglas. «¿Qué más hay en esa farmacia?», pregunté. Ella negó con la cabeza. «Cosas que es mejor no saber. Pero te diré algo, esa niña que ves, hace muchos años era una niña real. Murió en un incendio en el edificio que estaba antes de la farmacia. Y la cosa en la bodega, esa era su padre. Él la está buscando. Por eso ella nunca se va. Está esperando a que él la encuentre, pero si lo hace». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. «Cuídate, Diego, y nunca aceptes trabajos que tengan demasiadas reglas. Siempre hay una razón». Y se fue. Esa noche no pude dormir. Pensé en la niña, en su vestido blanco, en su mirada triste, en cómo me dijo que ella también tenía miedo. Pensé en la cosa en la bodega, en ese padre convertido en monstruo, en una tragedia tan horrible que había roto la barrera entre mundos. Y entendí algo. Las reglas no solo nos protegían a nosotros, también las protegían a ellas. Mantenían un orden, un equilibrio, evitaban que el horror se esparciera. Hace unos días vi un anuncio en el periódico. «Se busca personal para turno nocturno en farmacia. Buen sueldo. Lamar al». Era el número del señor Romero. Me quedé mirando el anuncio por largo rato, pensando en quién fuera a responder, pensando en si debería llamar y advertirles. Pero ¿de qué serviría? No me creerían hasta que lo vivieran, igual que yo no creí hasta que lo viví. Así funciona. El horror no se puede explicar, solo se puede experimentar. Esta noche, mientras grababa este relato para ustedes, sonó mi celular. «Número desconocido», contesté. Silencio. Luego esa respiración suave, y debajo, muy muy bajo, las voces susurrando. Colgué inmediatamente. Bloqueé el número. Pero sé que volverá, porque una vez que ese lugar te conoce, una parte de ti siempre le pertenece. Ya no trabajo ahí, ya no piso esa zona de la ciudad si puedo evitarlo, pero a veces, en mis sueños,
Estoy de vuelta detrás de ese mostrador, y la radio suena, y la niña entra, y la cosa en la bodega me llama por mi nombre. Así que te pregunto, ahora que has escuchado todo esto, si algún día ves un trabajo con demasiadas reglas, con advertencias extrañas, con un sueldo demasiado bueno, ¿aceptarías? ¿O recordarías esta historia y saldrías corriendo? Porque te aseguro que lugares como la farmacia San Rafael existen, en tu ciudad, en tu colonia, tal vez en la esquina de tu calle, lugares donde las reglas son lo único que mantiene a raya la oscuridad. Y si llegas a trabajar en uno de esos lugares, si algún día te entregan una hoja con instrucciones absurdas, síguelas. Síguelas al pie de la letra, porque si no lo haces, lo que pasó esa segunda noche en la farmacia te parecerá un cuento de hadas comparado con lo que te espera. Esta es mi historia, esto me pasó a mí, y ahora te toca a ti decidir si me crees o no. Pero antes de que apagues este video y sigas con tu vida, quiero que hagas algo por mí. Suscríbete a este canal, dale like, comenta si alguna vez has visto algo que no puedas explicar, cuenta tus experiencias, comparte tus miedos, porque cuantas más personas sepan sobre estos lugares, más preparadas estarán, y tal vez, solo tal vez, podamos ayudarnos mutuamente a sobrevivir la noche. Y si esta noche, cuando apagues la luz y te acuestes a dormir, escuchas un golpe en tu ventana, acuérdate de las reglas, acuérdate de que hay cosas que es mejor dejar afuera, y sobre todo, acuérdate de que a veces lo desconocido está más cerca de lo que crees. Buenas noches, y que duermas bien, si puedes.